Grabar. Ya se supone que ahora estoy grabando, por si acaso. Ya. Eh, bueno, este AUX se va a centrar más que nada en centro de masa, porque creo que no han tenido ninguno de ese tema. Y en volar el profesor la volá y se lo evalúa, entonces mejor que sepan qué. Entonces, ya. El centro de masa, en pocas palabras, es un punto donde podemos representar toda la dinámica del sistema, ¿cierto? Entonces, el centro de masa tiene una fórmula, ¿cierto? Que va a corresponder a la suma de cada una de las masas puntuales del sistema por cada una de sus posiciones. Entonces, n, suponiendo que hay n elementos. Y toda esta suma de masas por sus posiciones tienen que estar divididas en la suma de todas las masas. ¿Ya? Esa es la fórmula del centro de masa. Fórmula... Uy, no se borra. Ahí está. Y ahí está. Fórmula del centro de masa. Ya, pues entonces la gracia es que el AUX entero, más o menos casi todo menos la P5, lo vamos a resolver únicamente jugando con esta ecuación. ¿Ya? Ya, pues entonces la P1, lo que tenemos es un hexágono. Voy a tener un hexágono. Espérate. Ahí, 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 algo así. ¿Ya? Donde solamente hay un punto que no tiene una masa. Ya, entonces vamos a tener todo esto con masita M, ¿cierto? Y lo que nos piden es sacar el centro de masa de este sistema, de esta cuestión. Ya, esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, pucha, no sé si alguien me quiere ayudar o lo voy haciendo más como podcast, no sé. O hoy en todo caso, no sé si hay un chat a esta cuestión. No han dicho nada tampoco. No, ya. Ya, entonces, como el centro de masa siempre tiene que, como una posición, siempre va a tener que depender de em, respecto a algo, ¿cierto? Lo que tenemos que definir ahora es como respecto a dónde vamos a medir el centro de masa. Entonces, por conveniencia, en este caso, como tenemos un hexágono regular de 6 lados, lo más conveniente es elegir el centro. Y en este centro nosotros vamos a decir de que es como nuestro 0, 0, ¿ya? Como que si planteamos un pequeño plano cartesiano o unos ejes aquí, como si este fuera el eje Y, este fuera el eje X, justo el centro va a ser nuestro 0, 0, donde vamos a empezar a medir las cosas, las distancias para el centro de masa. Podcast, ya listo, ya. Ya, entonces la cuestión es que ahora vamos a sacar el centro de masa para cada una de las masitas. Entonces, pongámosle el número: 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pues entonces ahora saquémosle el centro de masa a cada una. Entonces, como son posiciones, necesitamos sacarle las posiciones como van a tener una componente en el eje X y en el eje Y. Entonces saquemos la posición en el eje X del centro de masa de 1, que va a ser... eh, ya. ¿Cómo encontrar esta posición? Si se fijan, como tenemos un hexágono, ¿puedo pescar solo el hexágono? Sí. No me deja copiarlo. Ay, no. Ya hago otro. Ya, a ver, si se fijan el hexágono, como que dentro de las gracias que tiene, es que como está compuesto como por 6 triángulos rectángulos, ¿cierto? No, 3 triángulos equiláteros, perdón. Em,
nosotros igual las distancias de donde están cada una de las masas las podemos sacar rápido como con Pitágoras y esas cosas. O sabiéndose bien las propiedades del triángulo. Ya, pues entonces, en este caso, como queremos ver la posición en el eje X y en el eje Y de la masa uno, ¿cierto? Necesitamos saber su altura y cuánto se movió para el lado. O sea, aquí y acá. Ya, entonces para sacar este primer tramo, em, por propiedades del triángulo, porque es como en este caso estamos como con puros polígonos regulares y cosas bacanes, justo la distancia que va a estar de aquí para acá va a ser L medios, que justo cae en la mitad del triángulo equilátero. Y lo que entonces nos faltaría, porque como sabemos que es de lado L, el hexágono, sabemos de que desde el centro hasta este punto de acá, necesariamente tiene que medir L también. Entonces, teniendo una hipotenusa y un cateto, lo que vamos a hacer también es determinar la altura a la que está el centro al punto más alto como del hexágono, por así decirlo. Entonces, para sacar ese punto, lo vamos a sacar con Pitágoras, ¿cierto? Que va a ser L medios, y este de X. Podemos atricarlo un poco, llegamos a que esto es L medios raíz de 3. ¿Ya? Entonces, ya teniendo eso, esto lo va a mover un poco más para arriba. Ujú. Ya, ya teniendo eso. Podemos decir de que la posición de la masa uno en el eje X, ¿cierto? Va a ser L medios. Y la posición de la masa 2, o sea, de la masa uno también en el eje Y, va a ser L medios raíz de 3. Entonces ahora hay que hacer esto consecutivamente como con cada uno de las masas. Entonces ya vamos a tener XC2. En este caso vamos a tener como la misma distancia, pero en el lado negativo. Y para CO2 y para la posición en I va a ser exactamente la misma. Entonces ahora vamos con la masa 3. Aquí vamos a tener que va a estar a una distancia menos L en el eje X, ¿cierto? Por esto de aquí. Y en I vamos a tener que estamos en 0. 3 y 3. Ya después vamos a tener XC4, ¿cierto? Que es la posición en X de la masa 4, que vendría siendo la misma que de la masa 2. O sea, menos L partido en 2. Y finalmente, bueno, y ahora vamos a tener la de I para la masa 4, que va a tener que ser menos L medios raíz de 3. Y ahora sí, finalmente, para la masa 5, vamos a tener una distancia de, en el eje X, de L medios y en el eje Y de menos L medio raíz de 3. Ya, entonces ya habiendo sacado cuál es la posición, ¿cierto? De cada una de las masitas. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar el centro de masa. Simón, ¿puedes aceptar a alguien? Voy. Perdón, no caché. ¿Cómo se hacía esto? Ya, ahí la estoy aceptando. Ah, ¿no, no hay alguna forma de hacer un zumbido o algo? Pucha, si hay alguien en sala de espera, porfa, avísenme como por voice para cachar rápido. Si es que llegan a saber. Porfis. Ya. Bueno, siguiendo. Eh, no sé si hasta acá está todo claro. Por si acaso, no sé si tienen dudas o algo. Sí, está claro. Sí. Ya. Ya, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sumar las posiciones em, con las masas, ¿cierto? En el fondo aplicar la fórmula esta de aquí, que sería, para el X total, por así decirlo, vamos a tener que la masa uno por, ¿cierto? L medios más M. En este caso van a tener todas las mismas masas, pero lo voy a anotar igual. Esto va a ser menos L medios menos M L.
menos ml menos ml medios más ml medios. Y todo esto dividido en 5m, que es la suma de las 5 masas. Entonces acá se puede factorizar todo por la masa porque todas tienen la misma. Y se puede simplificar esto. Y lo otro que se puede hacer también al tiro es que si se fijan hay como puros valores opuestos. Estos dos y estos dos se cancelan automáticamente. Entonces lo único que nos va a quedar es menos L partido en 5. Que esta sería como la posición. Le voy a poner centro de masa como XCM mayúscula. Aquí mayúscula. Que esta va a ser nuestra posición en X del centro de masa de todas estas masas de aquí. Estas masitas chicas de acá. Ya. Ahora con el eje Y hay que hacer exactamente lo mismo. A ver, alcanzo a hacerlo aquí. Ya. Al tiro ya sabemos que podemos factorizar los m, entonces no lo voy a hacer, no voy a volver a anotarla. Y voy a anotar las puras posiciones. Pero igual al ojo, como que se cacha un poco, que en el fondo, este es un menos, que en el fondo estos van a quedar en cero. Entonces va a ir todo y esto es igual a cero. Uno intuitivamente igual, como que puede notar de que el centro de masa, en este caso, está como justo para el eje Y está en cero, como por el hecho de que uno tiene como justo cuatro más, como 2 y 2 como en el eje Y. 2 y 2 entonces como que es entre esas dos como que se contrarresta, por así decirlo. Así como para tener un poquito más de intuición. Pero ya, esto con la P1. No sé si hay duda o algo. O va a empezar el tiro con la P2. No, hay alguien que quiere entrar. No, bueno, la pausa para tomar té. Ya. Ya, la P2. Lo que tenemos es un triángulo rectángulo normal. eh, Ahí, creo. Ya, un triángulo rectángulo que tiene que el cateto más corto mide A y el más largo mide B. Ahí está, ahí este es B. A ver, espérate. Ahí este es B. Y lo que conocemos de este es que tiene una densidad uniforme, o sea, de que toda su masa está distribuida súper bien, homogéneamente y todas las cuestiones alrededor de toda la figura. A ver, hay alguien que quiere entrar. Ahí está. Eso quiere decir de que está como toda la masa bien distribuida a lo largo de toda la figura. Ya. Entonces, lo que nos piden ahora es mostrar. Puse mostrar porque no es como una demostración formal ni nada de eso, es como más que nada mostrar que la cuestión coincide, o como que de ahí viene. Mostrar que en este caso el centro de masa es justo el punto donde cortan todas las transversales de gravedad de un triángulo. Que por si no se acuerdan, la transversal de gravedad es aquella recta que parte de un punto y cuando llega al otro lado del triángulo, como que lo parte justo por la mitad, como que estos dos lados son iguales. Ya, ya, entonces, ¿cómo partimos con esto? Bueno, de ahora en adelante van a cachar de que cuando les aparezcan cosas con densidad uniforme, lo que pueden hacer es como muchos trucos o muchos más supuestos con respecto a eso. Entonces, en este caso, como la masa está súper bien distribuida en estos tres casos, o sea, en este triángulo, lo que voy a hacer es em, inventarme tres masas, como hacer esto mismo, solo que equivalente a, en vez de tener un triángulo, voy a ver, ¿puedo alargar un poquito más? Sí. Voy a únicamente considerar masa como en los vértices del triángulo. Voy a decir de que como que dividí.
toda esta figura en tres masas iguales, que están acá, ¿ya? Y manteniendo claramente las mismas dimensiones, pues los mismos largos y todo eso. Entonces con esto, así tenemos la papa de cómo sacar el centro de masa de esta cuestión, pues. ¿Cachai? Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos tres puntitos, uno, dos y tres, ¿cierto? Y que sacarle los centros de masa en cada una de las coordenadas igual es fácil. Entonces tenemos que el centro de masa en la posición en X, vamos a tener solamente una masa, ¿cierto? Porque si nosotros empezamos... Ah, bueno, voy a ver el centro de masa con respecto a este punto de acá, el punto abajo a la izquierda, ¿ya? Este va a ser X, este va a ser Y. Entonces ahí vamos a tener que para la posición en X, ¿cierto? Vamos a tener justo dos masas que van a estar en cero, po, la masa uno y la masa 3. Entonces, lo único que nos va a quedar arriba va a ser M por B y nada más. Y abajo nos va a quedar 3M, que es la suma de las tres masas. Entonces va y nos queda B partido en 3. Simplecito. Y ahora hay que hacer exactamente lo mismo, pero en Y. Y acá pasa exactamente lo mismo, solo que con la masa uno y la masa 2. Entonces vamos a tener que M por A dividido entre M, ¿cierto? Va a ser la posición del centro de masa en el eje Y. Ya, entonces ahora teniendo estos puntitos de acá, ¿cierto? Coloquémoslo en el triángulo y vemos qué onda. Ya, si este es nuestro 0, 0, este punto de aquí es nuestro XCM, tu centro de masa en el eje de X, o sea, en el eje Y, perdón, vamos a ver, ¿o no? No, sí, ahí está. Este es ICM y este de acá es XCM, o sea, este punto de aquí. Entonces, si yo trazo desde este vértice de acá, está justo la mitad, o sea, justo en los tres cuadraditos. Hay que ver si van a pasar en el centro de masa que habíamos dicho que tenemos que llegar. A ver, no hay nada más. No, ya. Entonces tiramos ahora esto de aquí, como justo la mitad. Bueno, pero es más fácil ver este. Hay que llegar acá. Este si llegamos aquí, justo la mitad es como ahí. Y calza súper bien. Y bueno, este ahí. Y ahí quedó como que justo esto es a tercios al revés. Esto es B tercios a tercios, ¿cierto? Y este es el centro de masa de un triángulo rectángulo. Ya. Hasta que yo siento que estas preguntas igual son como bien fáciles, pero son más que nada como para entender cómo ocupar la fórmula. Entonces ahora coloqué otra, que es una que le salió en un control, que siento que en verdad es como casi lo mismo que hemos estado haciendo ahora. Así que vamos a hacerla, que se trata como de un cubo sin tapa, ay, como un cubito que no tiene tapa. Y nos piden bueno, es un cubo que no tiene tapa, o sea, un cuadro que no tiene tapa. Eso quiere decirte que todos sus lados son iguales, ¿ya? Y además sabemos de que sabemos de que cada uno de las barras, ¿cierto? Tiene la misma masa. La misma masa. Ya, pues entonces lo que nos piden hacer es calcular el centro de masa a partir de este punto de acá. Esta pregunta
Es un ejercicio de control. Que igual se parece harto a a lo primera que hicimos, según yo. Ya, entonces esto es X, esto es Y, esto está bueno. Ya, entonces aquí lo mismo de antes, po. Em, bueno, algo importante que se puede hacer es que como sabemos de que son masa, como son rectas y que conocemos su masa, nosotros podemos también aproximar como las dimensiones de como de las barritas que están componiendo este cuadrado sin tapa. Entonces, nos puede quedar algo de esta manera también. Onda, si ponemos, imaginémonos que tenemos el mismo marco de referencia, aquí y acá, pero va a pasar de que como que toda la masa de estos trazos, de aquí, de acá, lo voy a condensar como una masa de acá. Una masa M, acá otra masa M, y acá otra masa M. Entonces ya teniendo así dispuestos de esta forma las masas, saquemos el centro de masa, valga la redundancia. Entonces, vamos a tener en X, como sabemos que el largo de esto es A, em, sabemos que, bueno, esta, la masa uno 2 y 3. Vamos a ver que la masa uno va a estar en cero, la masa 2 va a estar en M por A medios, y por último la masa 3 va a estar en AM. Y todo esto dividido en 3M, que nos queda, em, finalmente, nos va a quedar en el eje X, esto es 3, hoy no sé sumar, no voy a poner, ahí está, 3MA medios partido en 3M. Entonces aquí vamos a simplificar el tiro 3M con 3M y nos va a quedar, ay, qué muy junto. Aquí, y ahí. Simplificar 3M con 3M y nos va a quedar como A medios. ¿A quién quiere entrar? Está. Ya, aquí tenemos la posición en X. Se vemos la posición en Y. En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la masa uno a medios, ¿cierto? Vamos a tener, no, de hecho vamos a tener dos masas a medios, ¿cierto? Partido en 3M. Entonces aquí se nos van a ir los M, se van a ir los dos y me queda A tercios, como la posición en el eje Y. Ya, esa sería la P3. Y ahora viene la P4. Yo encuentro que ya un ejercicio un poco más interesante, porque uno es una pregunta que inventó el profe, así que esta siento que vale mucho más la pena hacerla. ¿Qué pasó? Oh, what? No caché que me hablaron por el chat. ¿Se cuánto me hablaron? Ah, recién. ¿Por qué es A medios la masa A2? La masa 2, ¿en cuál? ¿En el X o en el Y? Ah, porque uniforme. Por uniforme se puede decir eso. Ya, ya, esto está más entrete. Ahora, el enunciado dice, a una esfera de radio R y masa M, homogéneamente repartida en su volumen, se le quita un volumen esférico de radio igual a R partido en 4.
a una distancia de remedios de la esfera, del centro de la esfera. Calcule la posición del centro de masa de la esfera. Ya. Em, puta, no querían participar, no, entonces no sé si alguien tendrá alguna idea, no sé, algo que decir, ¿no? Ya, ya esta pregunta. em, ya, entonces tenemos una pelota, una esfera, ¿cierto? De radio R. Y con una masa homogéneamente distribuida de M. Esto es M homogéneamente distribuido. Esto es importante. ¿Por qué es importante cuando algo está homogéneamente distribuido? Porque em, podemos jugar con densidades. ¿Y qué nos permite jugar con densidades? Hacer relaciones con masa. ¿Y por qué es importante hacer relaciones con masa? Porque si se fijan en este caso, nos están haciendo trabajar con volúmenes, pero el centro de masa, la fórmula del centro de masa, es sumar puras masas con distancia. Como que, what the fuck, no tiene mucho sentido en verdad. ¿Cómo, cómo poder llegar a eso? Entonces, la gracia de este ejercicio, o de lo que quieren que cachen, es que en este caso, lo que uno le está dando es la densidad de esto, como la densidad de la esfera. ¿Y por qué va a ser importante la densidad? Porque con la densidad vamos a ir jugando para poder encontrar el centro de masa. Perdón. Es importante para encontrar el centro de masa. En este caso, con el centro de masa la cuestión cuando se le haya quitado el volumen a esta esfera. Ya, pues entonces, como podemos conocer la densidad en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? La densidad es masa partido en volumen. Pero, ¿qué chota del volumen? El volumen lo conocemos o lo podemos determinar. ¿De qué manera? Eh, si se fijan, tenemos el radio de la esfera. Entonces, como tenemos el radio de la esfera, voy a poner B1. Como tenemos el radio de la esfera, nosotros conocemos el volumen de la esfera. Entonces, sabemos que esto es 4 tercios pi, en este caso R mayúscula, em, al cubo, ¿cierto? Si no me equivoco. Ya, bien. Entonces, con esto, ¿qué es lo que podemos decir? Es que como tenemos el volumen, que es que ya sabemos que es conocido, y como tenemos m, que nos lo dan por enunciado, podemos decir automáticamente que en este caso el ρ es conocido, que lo dejamos en función de puras cosas conocidas, entonces lo vamos a llegar y ocupar. Ya, pues entonces, como en este caso el ρ es conocido, eh, intentemos plantear el centro de masa, como... eh, intentemos plantear el centro de masa, como normalmente. Entonces, en este caso, vamos a tener que la masa m por cero, si consideramos como que estamos midiendo el centro de masa respecto al centro de la esfera, más una masa que desconocemos, ¿cierto? Que le voy a poner un signo de interrogación. No, a ver cómo lo voy a poner. Le voy a poner h, no sé, por d, ¿cierto? Y como en este caso se le quitó a la esfera masa, lo que debería ir abajo del centro de masa en vez de ser una suma, una resta. O sea, es m menos h, que es esta masa que no conocemos. Le voy a poner m minúscula, pues, no leyendo. Menos m minúscula. Entonces, como no conocemos m minúscula, hay que determinarlo. Y la pregunta es cómo.
Ya, la respuesta es con la densidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es hacer un truquito con las masas y es expresarlas en función de la densidad y el volumen. O sea, decir que la masa es igual a ρ por V, en este caso por V1, por la ecuación que habíamos encontrado antes, ¿cierto? Ya, entonces teniendo esto, para la masa m chica, debería también ser un ρ. ¿Por qué? Porque es el mismo ρ de antes, porque fue algo que se le quitó a la misma masa, entonces la densidad necesariamente es la misma, pero en este caso, por un volumen V sub 2 que desconocemos. ¿Y cuánto es este volumen? Este volumen V2 lo podemos calcular. ¿Y cómo podemos calcular este volumen V2? Porque tenemos el radio chico, que en este caso es R partido en 4. Entonces ya, pues con esto sabemos que el volumen 2 es 4 tercios pi, en este caso R partido en 4 al cubo. Ya, ya como ya conocemos V2, ya entendimos como el trucazo que hay que hacer como con las masas para poder aplicarlo en el centro de masa. Reemplacemos las cosas nomás, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el volumen 2 por la densidad por D va a tener que ser igual a m menos m, o sea, a 4 pi tercios de r al cubo menos r a la cuarta al cubo. Ya. Ahora, reemplazando el V2 como eh, con el radio que teníamos, ¿cierto? Esto es R3 al cubo en rho de... eh, Hay una hueá que me faltó, ¿no? Algo hice mal. Sí, aquí me faltó un rho, porque es la densidad por el volumen, y estos se van. Ahí está. Esto es por D. Y esta es la 4. Ahí está, sí. Entonces, esto así, por R al cubo, tiene R a la 4 al cubo. Entonces se me van. Y ahora es que me atraquear un poquito. Esto me va a quedar, eh, chuta, R al cubo, partido en 4 al cubo, partido en 4 al cubo, R a la 3 menos R al cubo, todo esto dividido en 4 al cubo. Puedo simplificar estos dos, y que de R al cubo, partido en 4 al cubo, R al cubo menos R al cubo. Puedo simplificarlo R, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 64 menos uno, porque eso es 4 al cubo por D. Finalmente el centro de masa les queda D partido en 63. Ya, no sé si fue muy rápido. No sé si habrán puesto algo en el chat, perdón. Ahí deja entrar a alguien. Hacer un dibujo primero. ¿Cómo? Ya. La P4. Que siento de que esta era como la pelúa. Y bueno, es un ejercicio que inventó el profe, weón. La- No sé si hay alguna duda con esto. Insisto, esto lo hizo el profe. ¿No? Ya.
Ya. Y esta pregunta, la P5, em, es como una pregunta que como pseudo inventé, es una que modifiqué un poco, que ya. Se trata sobre una semisfera que está como... A ver, voy a poner la foto. A ver, voy a descargar, voy a descargar la cuestión nomás. Mm, ya está aquí. Ah, que soy weón. Ahí está. Ah, que soy weón, me pifié. No le puse nombre. Si acaso ese coeficiente está mal, es estático. Ya, a ver. Ya esta es la figura. Aprecienla. Ya. Entonces la gracia de esta cuestión es de que esta semiesfera está como sostenida, ¿cierto? O sea, está como apoyada encima de esta superficie rugosa y que más encima se apoya esta pared que está acá. ¿Ya? Em, lo primero que les piden hacer es calcular cuánto es V, cuánto es el centro de masa. Y en este caso, lo que nos dicen es que V tiene esta forma, ¿cierto? R a la cuarta, partido en 4, y todo esto dividido en M. Entonces, la pregunta es, ya, ¿cómo encontrar V? Chuta, ahí está. La pregunta es cómo encontrar V. Ya, entonces, para encontrar V, si se fijan, en verdad es súper fácil. Es cosa de cachar un poco nomás, o de leer, porque esto de aquí es conocido. Entonces, lo único que se desconoce es M. Pero, pero, les dan un ρ y también saben que es una semiesfera. Entonces, como una semiesfera, eso quiere decir de que el volumen de esto, ¿cierto? Va a ser igual a la mitad de el volumen, que otro pi r al cubo. Va a ser igual a la mitad del volumen de un círculo. O sea, 2 partido en 3 pi r al cubo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que habíamos hecho antes. Em, es que podemos representar la masa, ¿cierto? Como un producto entre el volumen por ρ. Entonces lo que nos queda hacer ahora es para B, ¿cierto? Sabemos que esto es pi rho r al cubo partido en 4 y todo esto partido en 2 pi tercios r al cuadrado. En todo caso le he dicho al cubo todo el rato y yo un r a la cuarta. Ya, entonces esto va a poner en r al cubo y falta esto el volumen por rho. Entonces aquí hay que matraquear un poco. Si se fijan, se simplifica este con este al tiro. Estos los pueden juntar de una, dejando al tiro un 8 y pasar el 3 para arriba, ¿cierto? Como 3 octavos. Y simplificar rápidamente los R, ¿cierto? Porque tenéis 4 y tenéis aquí 3, los podéis pitear. Y al final esto te queda como 3R igual a B. O sea, 3 octavos, sí, 3 octavos igual a B. Entonces este es nuestro centro de masa. Centro de masa, pero visto desde aquí.
Entonces ahora la última, la B, eh, la nueva baladita. El speedrun de auxiliar, que es la última pregunta. Ya, ahora lo que piden es, voy a copiar la imagen, es a esto determinar cuál es la magnitud y la dirección del torque respecto al punto de apoyo de la fuerza de gravedad. O sea, el torque que hace la gravedad. El punto de apoyo no está en la foto, pero este. Este es el punto de apoyo P. ¿Ya? Ya, entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es ocupar torque. Torque y centro de masa. Entonces, yo no sé qué definición de torque han visto. Hay varias, o sea, bueno, no sé si varias, pero son equivalencias de la misma. Pero la más general, o la que yo suelo ocupar más, es R, ¿cierto? Que es un vector, el producto cruz con la fuerza. Entonces, pucha, sé que ayer tuvieron un Ox con la Fer, pero la gracia del torque, que no sé si le habré hecho un resumen o algo, pero la gracia del torque y el único brillo que tiene es que a ti lo único que te interesa es como respecto a un punto P o cualquier cosa respecto a un pivote, a ti la única cuestión que te va a interesar es la componente perpendicular a la distancia, a ver, la componente perpendicular, ¿cierto? A la distancia eh, de donde está la fuerza. No sé si lo dije bien, pero miren, por ejemplo, acá ustedes tienen un pivote y tienen un palo de largo L y le ocupan alguna fuerza, F, ¿ya? A ustedes lo único que les importa es esta componente, solo esto de acá. Al torque, esto es lo único que le interesa, la parte perpendicular a él. Entonces, cuando ustedes tengan, no sé, pues cosas diagonales, como esto, al torque, esta parte de aquí no le interesa, no importa, no afecta, da lo mismo. De lo único que le importa es esto de acá arriba. Solamente estas componentes. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque hay una fórmula, ¿cachai? En internet, que es como R seno de la fuerza. ¿Y qué es lo que pasa con esta fórmula? ¿O qué es lo que yo encuentro? ¿O qué es lo que a mí no me gusta de esto? Es de que dependiendo del ángulo, esto que está aquí al medio no es necesariamente un seno. Entonces, por eso es importante tener claro de que al torque lo único que le interesa es la componente perpendicular. Entonces, por eso, este desarrollo yo lo voy a ir haciendo con el producto cruz, ¿ya? Y lo voy a ir resolviendo de forma vectorial. Como más o menos similar a los momentos, voy a intentar plantear toda esta cuestión de manera vectorial para que se entienda. Y que no se confundan, porque si lo hacen así, de esta forma, ese tema con el seno nunca lo van a tener, ¿ya? Ya, entonces ahora yo creo de que la cuestión que los tiene como igual medio dudoso es de que cómo se va a hacer un torque con respecto a este punto de acá. Ya, entonces para hacerlo, lo primero, como el torque tiene fuerza, hagámoslo en DC a todas estas cuestiones, a toda esta semiesfera que está acá. Ya, pues entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener en este caso una normal, ¿cierto? Vamos a tener la típica, el peso. Vamos a tener también una normal 2 que tiene que ver como con el contacto con la pared. Y finalmente vamos a tener, a ver, lo voy a dejar aquí. Y vamos a tener una fuerza para acá, una fuerza de roce. Ah, no sé si, ya bueno, aquí, para acá, una fuerza de roce. Entonces ya, pues si hacemos el DCL de todas esas fuerzas, ¿cierto? Vamos a tener... Ah, bueno, ya.
ahí están las fuerzas metidas. Pero ¿cuál es la gracia del centro de masa? Como ya hemos dicho, es un punto donde podemos representar toda la dinámica del sistema. Entonces vamos a considerar como que le voy a hacer un DCL al centro de masa. Entonces lo que yo puedo hacer es llegar y colocar las fuerzas de esta forma. Como N, em, para acá está mg, para acá está N2, este va a ser N1, y para acá va a estar la fuerza de roce. No sé si alguien te ha dicho algo. Chuta. ¿En qué momento usamos R medios igual para a ver, ¿no? En la P2? Tenéis toda la razón, se me fue. No lo reemplacé al final. Eh, Muchas gracias, no me había fijado en antes. Ahí está el D, reemplazar esto y te quedaría R partido en 63 por 2, que no sé cuánto es. Deberían ser 126, ¿puede ser? Ya está. Ya. Entonces ahora, como tenemos ya la fuerza, eh, lo que nos falta ver es cómo actúa el vector posición, o sea, este R. Ya, pues, entonces borrando esto que hicimos acá. Nosotros a partir de este punto P, ¿cierto? Queremos saber cómo va a ser la posición del centro de masa. Representarla respecto a este punto de acá. Entonces vamos a tener em, esto así, ¿cierto? Pero esto lo podemos descomponer con una componente en X, componente en X, para acá con una componente en Y. Entonces nosotros a este vector R vamos a tener, en este caso, chuta. Si consideramos acá positivo lo X y para allá lo Y positivo, vamos a considerar que tenemos menos R sub X en X tongo más RI en Y tongo. Esa va a ser la representación vectorial de la posición del centro de masa con respecto al punto P, que es el pivote donde queremos ver el torque. Ya, entonces ya teniendo el vector R y ya sabiendo cómo actúa la fuerza, ahora lo que tenemos que llegar a hacer es aplicar el producto cruz para obtener el torque. Ya, entonces el torque nos quedaría, el torque para mg, nos quedaría como, no puedo hacer, lo hago un poquito más para acá, como por ahí, más o menos. Sí, ya. Entonces nos va a quedar como el torque, en este caso menos Rx más Ri en I por el producto cruz. Y en este caso, recordemos que la fuerza es un vector. Entonces hay que colocar su magnitud y para dónde está yendo. Chuta. Entonces aquí está el producto cruz con el peso, que su magnitud es este, ¿cierto? Pero tenemos que colocar para dónde está yendo. Pues en este caso, está yendo para el I negativo. ¿Por qué? Porque está viniendo para acá abajo. Entonces está en negativo. Ya, entonces como este va a estar yéndose para el negativo, vamos a tener esto es menos y tongo. Ya. Entonces ahora, esto mismo lo voy a copiar, voy a seguir aquí abajo. Entonces esto mismo ahora hay que desarrollarle el producto cruz. Ya, ahora esto no sé si lo conocen, pero son como los resultados con respecto a los vectores unitarios del producto cruz. Que, por ejemplo, cuando yo multiplico
X tongo con Y tongo, esto me va a dar Z tongo. Yo multiplico Y tongo por Z tongo, me da X tongo. Y así sucesivamente, pues Z tongo por X tongo me va a dar Y tongo. Y todas estas propiedades de aquí. Hoy día vimos eso con la Fernanda. ¿De verdad? Bueno. Sí, pero con el IJK. Ah, ya. Es lo más... Está bien. No, no sé. Esa es la anotación más bacana, en verdad. Pero sí, esto. Igual se ocupa. Ya, pues entonces... ¿Cuál es, puta? Una de las propiedades bacanas que tiene esto es que cuando tú multiplicáis entre estos mismos, estos son cero. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que el torque de mg, ¿cierto? Lo podemos como operar como si fuera una especie de multiplicación, así piola, como menos Rx por mg y nos va a quedar, va a pasar el menos para este, menos x gorro por menos y gorro, más, ¿cierto? Ri mg por y tongo, puta, esto es una cruz. Y tongo cruz menos y tongo. Entonces, por lo que le mostré aquí, esto tiene que ser cero. Entonces nos va a quedar que el torque del peso va a tener que ser Rx mg. Y en este caso estos 5 se cambian, se cancelan. Y nos da de que x por y es z tongo. ¿Ya? Entonces estamos casi listos. Porque ya tenemos la dirección del torque, pero nos falta todavía un cachito de la parte de la magnitud. Porque todavía no conocemos Rx. Entonces, como todavía no conocemos Rx, hay que determinarlo. Y para determinarlo igual es fácil, porque aquí, si se fijan, este ángulo, este ángulo teta que está acá, es el mismo que está aquí. Entonces, ustedes conocen B, conocen este ángulo. Entonces saben que la distancia desde P, desde aquí, bueno, o sea, esta distancia de aquí, ¿cierto? Desde P, este Rx va a ser igual al B coseno. No sé si se cacha. Bueno, no, no sé. Pero el tema es de que el Rx puede ser, es B coseno. Y el B sabemos que es 3 octavos de R. Entonces, reemplazando, Rx es B coseno de mg por z tongo. Y aquí vamos a tener que si reemplazamos el B, nos va a quedar igual a 3 octavos del coseno de teta de mg en z tongo, que es la dirección. Y ahí, chuta. Y ahí nos quedaría finalmente el torque con su magnitud y su dirección. Y eso pues, a ver, ¿hay alguna duda? No, ya. Voy a dejar de grabar, dejar de tener grabación.